Seguimos con la sección de misterios sin resolver en One Piece, y ya sabéis que esta sección básicamente va de misterios sin resolver. Yo os cuento un par de misterios que a día de hoy no han sido resueltos en el manga de One Piece y os doy una pequeña explicación barra teoría de lo que creo que puede ser la explicación para esto. Y vosotros en los comentarios complementáis diciéndome vuestra explicación o vuestra teoría al respecto. Además también de dejarme futuros misterios sin resolver o cosas que os intriguen un poco de cara a los siguientes vídeos. Normalmente ya sabéis que suelo traer unos 3 misterios por vídeo, pero en el día de hoy he dicho, vamos a ir un poquito más allá, y en vez de 3 voy a traeros 5 directamente, casi el doble, nada mal. Entonces el vídeo va a ser más largo y me va a llevar más trabajo, pero supongo que también será bastante mejor. Entonces si dejas un like ahora mismo y te suscribes, pues súper contento. Y no, en serio, que estos vídeos llevan muchísimo trabajo y eso es gratis, venga. Y agradecer también a las personas que han donado a través del link de PayPal que tenéis en el comentario fijado. Y es que estas personas son Brian Espinosa, el cual ha donado $10, y Rubén García, el cual ha donado 5 euros. Esta vez no me han dejado ninguna nota, pero ya sabéis que cuando hacéis una donación podéis acompañarla de una nota diciéndome lo que queráis o si queréis que haga algún vídeo en un futuro. Así que de nuevo dar las gracias a todas las personas que apoyan el canal con las donaciones por PayPal, porque de verdad apoyáis muchísimo el canal y sobre todo a mí, y de nuevo gracias. Ahora sí, empecemos directamente con el vídeo, y es que vamos a ir con los 5 misterios sin resolver de hoy, los cuales he de deciros que son de los mejores que vais a ver en esta sección. Y es que vamos con el primero, y es directamente ¿qué es la letra D? Como sabemos, en el mundo de One Piece la letra D toma una importancia pero totalmente de locos. O sea, tenemos un montón de personajes muy relevantes para la trama de One Piece con una D en su nombre. Tanto es el misterio que genera esta misma letra que se ha tratado dentro de la obra. Es decir, tenemos personajes como Monkey D. Dragon, el cual jefe del ejército revolucionario tiene una D en su nombre y es muy importante. Su padre, Monkey D. Garp, uno de los marines más importantes en toda la historia de One Piece. Su nieto, el nieto de Garp, no el nieto de Dragon, Dragon es el padre. Monkey D. Luffy, futuro rey de los piratas y uno de los piratas más importantes en toda la historia de One Piece. Jaguar D. Saul, desertor de la marina y gigante que no pertenecía a Elbaf, sino que pertenecía a otro grupo. Trafalgar D. Waterloo, lo mismo que Luffy, un personaje muy importante en el tema de la piratería también. Marshall D. Teach, otro que tal. Gold D. Roger, otro que tal. Rox D. Shebek, otro que tal. Nefertari Cobra, bueno, pero este personaje no ha hecho nada importante. Bueno, pero, bueno, por respeto lo meteremos a la hija también, Vivi, que tampoco ha hecho nada importante, pero bueno, princesa de Arabasta, tal, todo el tema. La D es importante, supongo. Más que nada porque dentro de la obra también se ha hablado de esto y han dicho que los propios tenryubitos consideran a las personas que tienen una D en su nombre como alguien peligroso o alguien que siempre, de alguna u otra manera, les ha acabado dando un poco de problemas en lo que viene siendo tanto a ellos en sus planes a futuro o en su estructura de gobierno o como queráis verlo, pero siempre ha habido un D que les ha estado causando problemas, y obviamente esto es algo que quieren ir con cuidado y quieren tener controlado. De hecho, tanto es el miedo que tiene el gobierno mundial con la D que tenemos que recordar que hay un personaje al cual le quitaron la D, que fue Gold D. Roger, y de hecho aún están a tiempo de quitársela a Luffy, quién sabe si en un futuro lo harán. Cuando digo que le quitaron la D me refiero a la recompensa, no que se la quitaran del nombre y ya no la tienes más, sino que en el cartel de recompensa recordemos que ponía Gold Roger en vez de Gold D. Roger, pero bueno, es un detalle. Entonces, como digo, hay personajes dentro de la obra de One Piece que saben que la D es importante, el mismo Lau es un ejemplo de ello, y Robin también sabe que la D es importante. De hecho, ella cada vez que escucha la D se pregunta a sí misma y dice D, y se acuerda de Saúl. Luego también tenemos a Clover, que también era un D, ahora acabo de recordar, lo que se ha revelado recientemente, aunque Robin no lo sabía, pero bueno, cuando vemos que Luffy dice que es un D, también se centra en ello. Vemos que Lau dice que es un D, también se centra en ello. Vimos que tuvieron una conversación también importante en Wano, en el cual hablaron de esto, pero sí que es cierto que no se nos enseñó a nosotros. Entonces, está claro que la D es algo importante y se ha hablado mucho. De hecho, más recientemente en el arco de Eke tenemos a Vegapunk que está hablando de esto, que está hablando de todo el tema de, bueno, el mensaje que le quiere dar al mundo, y vemos algo importante, y es que vemos como Vegapunk también habla de la D. Y fijaros cómo es de hijo de la grandísima, el mismo Ichiro Oda, que en ese momento decide cortar el mensaje. ¿Por qué? Porque es un pedazo de... no voy a decir la palabra, pero bueno, no es una palabra que empiece por D, es una palabra... bueno, se me ocurren muchas palabras, pero bueno, es un sinvergüenza. Entonces, Oda decide cortar un poco ahí el mensaje, Oda decide cortarlo y explicarnos muchas otras cosas, como el hundimiento del mundo, como ciertas cosas del gobierno mundial, hablarnos de Joy Boy, pero el tema de la D es algo que se sigue guardando.
aun cuando Vegapunk ha hablado de esto y aun cuando hemos visto que dentro de la obra la Di es importante, siendo esto curioso, como digo, porque hay muchos misterios dentro de la obra de One Piece que los personajes no son muy conscientes o ni siquiera le dan importancia o ni siquiera se lo preguntan, pero con la Di sí, y es que parece ser como que la Di podría ser un misterio considerablemente parecido al tema del One Piece, es decir, que es un tema que indaga mucha gente y a día de hoy no tenemos respuesta, o sea que podría considerarse uno de los misterios más importantes en toda la obra de One Piece, uno de los misterios más importantes en general de todo, o sea, quiero decir, es un misterio que es muy importante porque el mismo protagonista tiene la letra y no sabemos qué significa. Con esto, la verdad que he de decir que hay varias cosas curiosas, porque si yo me pongo a analizar el tema de la Di, podría decirte que Di puede significar una palabra, me refiero, que sea la inicial y que en vez de Di, pues pueda significar down, como se suele decir mucho, drum, que con el tema de los tambores de la liberación, porque drum es tambor, pues tome más importancia, muchas otras palabras, podría significar demon, dash, hay muchas opciones, palabras con Di ya me dirás, puede significar dinosaur, por ejemplo, ¿no? Un poco de dinosaurios, ¿te imaginas por la cara que significará dinosaurio? Pero sin venir a cuento, en plan, porque sí. Podría significar esto, podría significar una palabra, lo cual pues estaría bien, ¿vale? Estaría bastante interesante, pero esto no quiere decir que realmente sea una palabra, suponemos nosotros, y está bastante instaurado en la comunidad que tiene que significar algo, pero no tiene un porqué. Sí que es cierto que como misterio, pues obviamente se puede tirar por un lado o por otro, pero la Di no tiene por qué significar una palabra en concreto, sino ser importante porque te califica como algo. Como hemos visto, los Di no parecen tener, al menos desde fuera, un linaje familiar, sino que hay varias personas, varias familias, como puede ser los Nefertari, como puede ser los Monkey, como puede ser los Gold. Hay varias familias que tienen Dis dentro de sus propias ramas familiares, por así decirlo. Entonces, estos personajes, al no tener una conexión, al menos que veamos de cerca, porque luego si estiras el árbol genealógico, es posible que tengan una conexión con Joy Boy, pues parece ser que no van por tema de linajes familiares. Entonces, quizás, como digo, la Di no tiene por qué significar una palabra, sino ser una calificación hacia alguien, ser una letra, ser un añadido, ser un apodo o algo por el estilo que se utiliza para clasificar a ciertos tipos de personas o ciertas familias dentro de estas. Es decir, que sería una forma de identificar a esas personas, algo así como una marca en algo que sería tan difícil de eliminar como el propio nombre, algo que ellos mismos querrían mantener y que podría mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, a día de hoy, nosotros pensamos que puede significar una palabra, que como digo, hay muchísimas opciones, pero no tiene por qué, porque en ningún momento se nos ha confirmado que la Di significa una palabra en concreto. Y sí que es cierto que a veces se han dado indicios, pero en el mundo de One Piece tenemos que ir mucho cuidado con esto, porque no hay nada confirmado, y más con temas así. Sabemos perfectamente cómo es Eiichiro Oda, sabemos que es un pedazo de sinvergüenza y puede decir perfectamente que la Di no significa una palabra. Ahora, vayamos al caso de que realmente significa una palabra. Como he dicho, hay muchos ejemplos, muchísimos, y yo voy a decirte a algunos de los que más me gustan. De hecho, en los comentarios te invito a dejármelo también, el que más te gusta a ti, y es que hay algunos que me gustan. A mí el tema de Down, por Romance Down, amanecer, el amanecer al mundo, estas cosas me gustan muchísimo. Down es amanecer, por si alguien no lo sabe. No, Down de Down, Down de Down, como suena, ¿no? D-A-W-N. Pues esta palabra a mí personalmente para la Di me gusta, está bien, o sea, me parece algo interesante. Luego otra que me gusta mucho es el tema de Drum, que significaría lo de los tambores de la liberación, también el país de Drum. Entonces sería interesante y molaría mucho, que de hecho creo que la primera vez que se menciona a Roger con una Di es en Drum por parte de Cureja, creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí, me suena que sí, pero igual me estoy liando un poco, pero me suena que sí. Entonces, podría ser que Drum fuera otra opción. Luego también, como digo, puede haber incluso varios significados dentro de Di, que esta es otra teoría que se comenta bastante, y es que dice gente que podría significar Dark o Demon o Dusk o algo así, y que otra significara pues algo como Down o algo así, que hubiera como dos ramas de la Di o algo por el estilo. Yo personalmente no es que tenga una teoría completamente clara ahora mismo. Sí que es cierto que a lo largo de los años de One Piece se me han pasado ideas por la cabeza, mejores, peores, a veces se me han venido ideas muy originales, y ahora mismo la verdad no te voy a mentir que no me acuerdo, porque bueno, llevo muchos años viendo One Piece, entonces a veces se me vienen ideas, se me van, se me pone otra en la cabeza y tal, estoy todo el día mirando One Piece para hacer teorías y todo, entonces es normal que estas cosas me pasen, así que yo tendría que decirte que estas son las que más me gustan, el tema de Drum, el tema de Down. Puede ser que haya alguna por ahí que me guste también y que ahora mismo no caigo, de hecho yo estoy muy seguro
seguro de que he subido alguna al canal que os he dicho, estoy muy seguro de que es esta y ahora mismo no me acuerdo. Probablemente sea algo así, porque es que a mí me suena que había algunas que tenían argumentos extra que eran muy poco conocidas y que tenían mucha lógica, entonces probablemente sea alguna de estas. Pero como digo, al haber subido muchos vídeos hablando de la DI y la mitad no son míos, la mitad son de teorías que he encontrado por ahí y que me parecen interesantes de otras comunidades, no tengo una palabra clara con esto, porque es que es algo tan sencillo que Oda puede cambiarlo de un día para otro. Os pongo un ejemplo, imaginaros que mañana sale una teoría hiperviral sobre la DI, que dice que la DI es eso, Dinosaur, que tiene toda la lógica del mundo, que se cuadra con 1000 cosas, y Oda dice, bueno, pues habéis pensado que es Dinosaur, pues la cambio, y en vez de Dinosaur va a ser Diamond, por ejemplo, y ya está, y pones Diamond y ya está, y te inventas eso y punto, y puedes justificarlo con otras cosas que vayas metiendo en la obra, porque todavía tienes tiempo, sobre todo ahora en la recta final de One Piece, y es algo que al ser una letra, y quizás ni siquiera que la palabra tenga un significado importante con lo que realmente es, me refiero que la palabra puede significar una cosa en concreto como eso, Dinosaur, Diamond, pero que en el contexto de la historia sea importante por otra cosa, da igual la palabra, sino que lo importante sea el contexto que representa o algo así. Entonces, estando en este punto, yo os digo que ya da un poquito igual el tema de la palabra, porque Oda, si le apetece, puedo cambiar. Entonces, vamos a ir un poco con cuidado con esto. Dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de las teorías de la DI y todo el tema, porque a pesar de que esto es el primer misterio del vídeo, he de decir que es uno de los más grandes de la serie, pero también de los más complicados, porque tampoco tenemos mucho a dónde agarrarnos y encima el sinvergüenza lo puede cambiar cuando quiera. Pero bueno, es un tema que había que tratar. Vamos con el segundo misterio, y es que vamos a ir con el pecado de Zunesha. Todo el mundo conocemos a Zunesha, elefante gigante, elefante muy gigante, elefante que lleva a su espalda todo el pueblo de Zou, con ruinas, con cosas interesantes y todo esto, y que también conocemos un poquito de su historia. Zunesha está condenado a caminar eternamente porque supuestamente cometió un pecado. Supuestamente cometió un pecado hace, creo que eran más de 1000 años o 1000 años o algo así, y lleva 1000 años vagando por todo el mundo, corriendo para arriba y para abajo. Bueno, corriendo no, caminando. Si corriera pues sería peor todavía, sería un desastre enorme. Va caminando de arriba para abajo y no se puede detener. Esto debido a un pecado, pues por un crimen que cometió. Viendo todo esto se pueden sacar ciertas cosas, se pueden sacar ciertas teorías, pero la cosa es que con Zunesha sí que tenemos ideas para pillar, porque hemos visto ciertas cosas de él y ciertas cosas que no han sido reveladas. Lo primero de todo es que hay que entender por qué Zunesha parece ser que no puede detenerse de caminar. Yo, después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que es que realmente no puede detenerse de caminar. Me refiero, no es algo que él esté decidiendo, es algo que han decidido por él. Y la cosa es la siguiente, y es que cuando vemos que Jack está atacando a Zunesha, él se comunica con Momonosuke, se comunica con Luffy, les dice, oye, me están haciendo daño, voy a caer, por favor, ayudadme, decidme que ataque. O sea, él no podía realizar la acción de atacar haciéndole daño a Jack ni nada de esto. Es decir, él se veía completamente atado a que alguien como Momonosuke le diera esas órdenes y que alguien le dijera que él debería hacer eso y que debería atacarlo. Es decir, Zunesha no era capaz de tomar una decisión por sí mismo, a pesar de que hemos visto que tenía conciencia. No es como un artefacto, un robot que le digas haz esto y él lo haga, porque no tiene capacidad de conciencia propia. Al contrario, hemos visto que sí que tiene capacidad, hemos visto que se comunica con Momonosuke, que de hecho tuvo una conversación con él al final de Zou, que esto es algo que se olvida, porque cuando vemos que se van a Whole Cake, vemos a Momonosuke que se queda un poco hablando con Zunesha, y eso no se ha explorado todavía, eso obviamente va a ser muy importante. Y hemos visto cosas de este personaje también más adelante, ya que vimos que conocía a Joy Boy por todo lo que vimos en Wano cuando Luffy despertó la quinta marcha y todo el tema. Y hemos visto, como digo, que Zunesha no deja de caminar, por mucho daño que sufriera, por mucho lo que sea, él no puede dejar de caminar. Y es que todo esto, como digo, lo del pecado es algo que está dicho en la obra, pero a mí es algo que me gustaría agarrar con pinzas. ¿Por qué? Porque esto no se nos ha dicho de manera directa por parte de nadie que haya tenido contacto con Zunesha hace 1000 años, que lo haya visto. Obviamente porque no hay ningún personaje en One Piece que haya vivido 1000 años, que sepamos, que luego te aparece un chatarrero en el buff y te dice, hola, llevo 1200 años vivo y vendiendo chatarra, la mejor chatarra del mercado. No, la verdad, raro la verdad, pero bueno, puede ser. Entonces, yo esto lo agarraría un poco con pinza. Analizando un poco la situación, para mí, hemos visto a Zunesha en contacto directo con Joy Boy ya en la obra de One Piece, a mi manera de verlo, en el arco de Egghead, cuando tenemos ese pequeño, entre comillas, flashback de Emmet, que vemos a Emmet que está con Joy Boy. Para mí están en Zou, ya que vemos uno de los pilares que tiene ahí como cierta vegetación
y tal, y que parece que están en un punto bastante alto y están en un sitio que para mí es muy parecido a Zou. De hecho, me recordó muchísimo esta escena, el tema de cómo se ve visualmente, a cuando se despiden de Ryonosuke, que era el dragón este que utilizan para subir a lo alto de Zunesha. Y luego, de hecho, para mí, si vemos un poco la estructura de Zou, es bastante claro que están encima de uno de los pilares que parece estar en Zou, y me parece a mí que sí, que Joy Boy estaba ahí. Teniendo en cuenta que lo de Joy Boy fue hace 800 años y que lo de Zunesha se supone que es más de 1000, se supone que ese pecado lo cometió antes de lo de Joy Boy. Esto es un poco lo que se supone que está en el manga de One Piece, y de alguna manera no entiendo muy bien por qué mucha parte del fandom relaciona lo de Joy Boy y el pecado de Zunesha como algo que va totalmente de la mano, cuando realmente no debería ser así. Entonces, partiendo del flashback que vemos de Emmet, podemos sacar en claro una cosa, y es que Zou parece ser que ya estaba construido en la espalda de Zunesha en ese momento, porque vamos a ver, dudo que trasplantaran, entre muchísimas comillas de la palabra, la ciudad entera a la espalda de Zunesha, ¿verdad? Lo dudo, o sea, lo dudo. Que hayan construido allí una de nuevo, vale, perfecto, pero que hayan pillado la misma ciudad con los mismos pilares, el mismo sitio, la misma vegetación y la hayan llevado a la espalda de Zunesha, complicado. Que a lo mejor hay alguna fruta y dicen, no, con la fruta de Kuma de hace 1000 años, con la fruta despertada la tepeas allí y haces que se mueva. Bueno, a ver, por poder, claro, por poder, bueno, si usamos un poquito de poder de guión y tal, se puede, ¿no? Podemos inventarnos mil cosas. Una fruta del teletransporte como la que tiene Van Augur, pues directamente para la ciudad, ¿no? Se puede, por poderse se puede, pero es muy difícil. Entonces, partiendo de esta base, partiendo que Zou parece ser que ya está allí, yo tengo un poco la teoría de qué puede haber pasado con Zunesha. Partiendo la base, como digo, de que Joy Boy fue hace 800 años, el siglo vacío fue hace 800 años, y que luego tenemos que lo de Zunesha es de hace más de 1000. Entonces, el pecado de Zunesha cronológicamente es anterior a Joy Boy, y por lo que hemos visto de Joy Boy con Emmet, es anterior a llevar Zou a su espalda. Entonces, para mí, el tema de que Zunesha lleve Zou a la espalda está directamente relacionado. O sea, para mí es eso, directamente relacionado lo de Zunesha y directamente relacionado justo lo de Zou. A pesar de que hemos visto que, como digo, Zunesha tenía mucha conexión con Joy Boy, pues porque, bueno, se llevaban bien y todo eso. Viendo todo esto, a mí me da la sensación de que hace más de 1000 años Zunesha, el pecado que hizo fue algo que directamente afectó a la tribu de Zou. Es decir, Zou, en mi opinión, tenía un pueblo, tenía su sitio, tenía su sede, tenía su país, lo que sea, y por alguna cosa que hizo Zunesha, que no sé si fue de manera directa, algo que realizó él como un ataque violento o algo por el estilo, o alguna cosa que fue algún tipo de manipulación, o vete tú a saber, él destruyó o contribuyó a la destrucción del pueblo de Zou. Y cuando se dio cuenta de esto, él se ofreció a llevar el pueblo de Zou a sus espaldas, y de alguna manera, como castigo, le dijeron que él no debía dejar de caminar. Seguramente, muy probablemente, no como un castigo negativo de que él haya hecho algo malo, sino que esto se toma como un castigo desde fuera, porque ves a alguien que no puede dejar de caminar durante 1000 años, y obviamente eso es importante, sino para ayudar a sobrevivir a Zou. Si dejáramos a Zunesha quieto en un lugar y que estuviera ahí quieto y todo el tema y que Zou viviera allí tranquilamente, pues obviamente el gobierno mundial podría encontrarlos, podría acabar con ellos, podría esclavizarlos, podría ir a por el Rod Poneglyph, podría hacer muchas cosas. En cambio Zunesha, al ser una isla que se mueve, no tiene una localización fija, no puedes enviar muchos barcos allí, obtener una Vibrecard de allí es bastante complicado, es un ser vivo que ves que se mueve y ya solamente de eso ya te impone el hecho de querer subir o no, porque si está parado pues piensas es una estatua o lo que sea, es una isla con esta forma o cualquier cosa, pero ves que realmente está vivo porque está caminando. Entonces realmente todo esto es súper importante en el mundo de One Piece, porque todo esto parece ser que tiene cierta correlación. A mí me da la sensación de que quizás Zunesha, el hecho del pecado que cometió, no fue algo voluntario o no fue algo que él fuera consciente de que estaba mal. Quizás le corrompieron, quizás le comieron la cabeza, quizás le controlaron, quizás le engañaron, y él se dio cuenta de que cuando destruyó Zou, el pasado Zou o lo que fuera o algo por el estilo, el pueblo de los Minks de hace muchos años, pues a mí me da la sensación de que luego quizás no el Joy Boy de esa época necesariamente, pero sí alguien de la familia Kozuki. Digo esto porque Momonosuke es luego quien puede darle órdenes cuando él no obedece las de Luffy. Alguien de la familia Kozuki le dio esas órdenes a Zunesha. Entonces Zunesha no pudo negarse de alguna manera con eso, porque probablemente tenga algún tipo de relación, no sé si un vínculo, no sé si exactamente cómo pueda ser, si tiene relación con un arma ancestral
natural y es parecido a lo de Shirahoshi con los reyes marinos. No sé exactamente cómo puede funcionar esto, pero a mí me da la sensación de que esta familia Kozuki de hace muchísimos años le dio esta orden a Zunesha y le dijo: no dejes de caminar para poder llevar el pueblo de Zou a tus espaldas y que no les pase nada, no como un castigo, sino como algo que se podría tomar como un castigo desde fuera, y realmente sí es un castigo en el sentido de que es horrible tener que caminar todo el rato, pero es necesario para que ese pueblo sobreviva, siendo como, bueno, ok, tú has destruido esto, no te lo voy a tener muy en cuenta o no me lo voy a tomar muy a malas porque habrá una razón de peso, pero no te va a quedar otra que intentar enmendar el error que has cometido, así que te vas a poner a Zou a tus espaldas y te lo vas a llevar para arriba y para abajo caminando durante el resto de tu vida, para intentar salvarlos hasta que aparezca alguien que pueda derrocar al gobierno mundial o lo que sea y darles una casa a esta gente para que puedan vivir tranquilos. Y esto creo que va a ser parte de no solo la historia del siglo vacío, sino incluso anterior, y cuando se nos explique lo de Zunesha se nos explicará. Esta es un poco la idea o la teoría que os puedo dar yo acerca de todo el tema de Zunesha, que como digo es un tema importante, pero el tema de las fechas es algo que hay que tener en cuenta, porque hay mucha gente que cree que lo de Joy Boy y Zunesha y el pecado fue a la vez, y no, Zunesha es hace más de 1000 y Joy Boy es hace 800, o sea, hay mínimo 200 años ahí de diferencia, entonces hay que frenar un poco e ir con cuidado. Vamos a ir con el tercer misterio y vamos a hablar de la Red Line. No te voy a hablar de la Red Line como concepto, sino te voy a hablar de la Red Line como formación. Bien, cuando vemos la Red Line vemos que es una masa de tierra que envuelve el mundo de arriba abajo, como un anillo, digamos, y que vemos que converge también teniendo la Reverse Mountain, que conecta los 4 mares, que te lanza directamente dentro del Grand Line, de la línea y tal. Es un poco la estructura de lo que viene siendo One Piece en todo el tema de geografía y todo el tema, y vemos que esta Red Line no solamente es muy larga envolviendo el mundo entero, sino que es muy alta, ya que creo que estaba a más de 10.000 metros de altura o algo por el estilo. Entonces fijaros la altura de esa Red Line, que desde abajo, desde la altura del mar, cuando tú miras hacia arriba no puedes ver el final de la Red Line porque está tapado por las nubes, ya que están a una altura inferior a esos 10.000 metros. Esta Red Line es algo que es muy concreto, que es algo que parece que está hecho como de manera muy perfecta, como para que se pueda pensar de primeras que está hecho de manera natural. Y es que algo que se comenta muchísimo en la comunidad de One Piece es que esta Red Line es artificial, que está hecha de una manera completamente artificial, porque es que parece como muy conveniente todo, el hecho ese de que justamente envuelva al mundo entero, lo separe, tal, lo divida, que luego tenga la Reverse Mountain, todo el tema, pues es un poco curioso, es un poco extraño y parece ser, justo como digo, algo bastante raro y que mucha gente tira por lo que puede ser una cosa artificial. Yo he de decir que estoy de acuerdo con que esto es algo muy concreto, muy raro y que sí que encierra un misterio, me refiero, no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana, porque sí, hay una explicación, eso estoy bastante convencido. Yoda, el tema de la geografía de su mundo es algo que la verdad que tiene bastante mirado, que no para nada ha puesto esto y no te ha puesto ciertas cosas que vemos en el mundo de One Piece como pequeños detalles tontos para que luego no tengan correlación entre sí, y a mí me da la sensación de que sí que puede haber una relación. Yo la idea que tengo de esta Red Line es una idea bastante loca, la verdad, de por qué se formó de esta manera o por qué está el mundo de esta manera, pero claro, hay que entender algo importante de la Red Line, y es que mucha gente cree que los Tenryubitos siempre han habitado ahí, porque sabemos que Mary Joyce lo tienen ahí arriba, con todos los Tenryubitos, con el castillo Pangea y todo el tema, y es algo que la mayoría de personas de One Piece piensan que viven allí pues desde siempre, cuando esto no es así. Recordemos que en Wano se nos explica que echaron a los Lunarians de allí, que los Lunarians eran originalmente habitantes de la Red Line, eran personas que eran una raza que vivía allí, que la habitaban, y que luego los Tenryubitos pues los echaron de allí, el gobierno mundial los echó y que finalmente se quedaron con ese territorio. Pero claro, recientemente en el mundo de One Piece se ha revelado todo el tema de la inundación del mundo, de que poco a poco el mundo se hunde, de que va subiendo el nivel del mar y todo el tema, y claro, hemos visto que el nivel del mar podría subir muchísimo más y tal, y que ya había subido 200 metros. Entonces, claro, hay un discurso de Doflamingo curioso que dice que no se preocupen si Impel Down se inunda, que siempre pueden ir más arriba, haciendo referencia directa, obviamente, a la Red Line y directamente a Mary Joyce, a donde viven los Tenryubitos. Obviamente esto es una casualidad, no, obviamente no es una casualidad, y no están allí arriba de la Red Line porque sí, están obviamente por todo el tema del hundimiento del mundo, que es algo ciertamente curioso, ciertamente interesante, y que hay que tener muy en cuenta para averiguar por qué el misterio de todo esto. Yo he de decir que me parece que lo de la Red Line sí que tiene una explicación, pero no tiene nada que ver
ver con frutas. Para mí es algo que viene de manera completamente natural, podríamos decirlo. Es decir, que simplemente es algo que la naturaleza ha formado por ciertas circunstancias que se han dado. Y os voy a explicar un poco la idea que yo la idea que tengo sobre esto, ya la he comentado creo que en algún vídeo, es una idea muy loca, pero muy loca, y es una explicación que podría dar un origen natural a la Redline sin ser tampoco demasiada locura, creo. La idea que yo tengo es que el mundo de One Piece era pues parecido al nuestro, digamos, más o menos los continentes un poco repartidos por todo el mundo, tal, masas de tierra, y que el planeta giraba. Pues a mí me da la sensación de que hubo un impacto de meteorito hace muchos años en el mundo de One Piece que detuvo directamente el giro del planeta Tierra. Esto por lo que he estado viendo creo que podría darse, vamos, seguramente habrá gente experta en los comentarios que me pueda confirmar si esto es así o no, pero bueno, dejádmelo ahí y me explicáis. Yo la idea que tengo es que un meteorito frenó la rotación del planeta Tierra y que juntó todas las masas de tierra en un anillo en la mitad del planeta. Es decir, al detener repentinamente el giro del planeta entero, pues todas las masas se agruparon en forma de anillo en un sitio central. Es decir, en todo el mundo las masas de tierra más grandes se juntaron, se agruparon justo en el anillo que es a la mitad del planeta, que por lo que he estado viendo, las masas de tierra se irían allí, ya que no irían ni al polo norte ni al polo sur, porque se tendría que repartir alrededor del mundo. Ya digo, esto es lo que he estado viendo y se supone que tiene lógica dentro de la lógica de... Bueno, ya digo que esto se supone que es lo... Ya digo que esto se supone que podría pasar o de alguna manera es científicamente posible. Vamos, quizás estoy equivocado, pero se supone que se puede. Esto también explicaría porque cuando hemos visto la Red Line y se nos ha hablado un poco más profundamente de ella, como por ejemplo cuando la vemos por primera vez con Nami dice que cuando se fija en la Red Line ve que el Logpow se vuelve loco, y es que parece ser que cada trozo de la Red Line suele tener una frecuencia distinta, es decir, como que parece que tienen climas distintos, incluso diferentes trozos, porque da la sensación de como que fueran trozos de diferentes sitios pegados o algo por el estilo. Es decir, que vemos como una, por ejemplo, puede tener clima nevado, el de al lado puede tener clima tropical, simplemente por la vibración y el electromagnetismo que contienen cada uno de ellos. Entonces a mí me da la sensación de que podrían ser masas del mundo que estuvieran repartidas dentro del mundo de One Piece, como pueden ser parecidas a las islas, que fueran mucho más grandes y que se agruparan allí. Esto explicaría quizás por qué hay islas que no se han juntado allí, que tenemos ciertas islas que están repartidas por todo el mundo, porque eran masas considerablemente más pequeñas que esas, entonces no se movieron, pero se dividieron allí. Y sí que me parece que la Reverse Mountain es algo artificial. ¿Por qué? Porque para mi manera de verlo se formó el anillo, el mundo obviamente se dividió y se quedó hecho un desastre, y a raíz de todo esto de alguna manera se formó también lo que son los Calm Bells, la Grand Line y todo el tema, y el mundo estaba dividido, pero no podían conectarse de ninguna manera porque fijaos la masa que era la Red Line, ¿no? Que eran 10.000 metros de altura y todo el tema. Así que decidieron que en el punto central de la mitad del mundo harían una obra, harían una excavación, que harían lo que viene siendo la Reverse Mountain, es decir, que lo harían de manera artificial. Alguno puede pensar que esto no tiene lógica que sea de manera artificial, pero tenemos que recordar que cuando los Mugiwara pasan por la Reverse Mountain vemos que hay una especie de grabados o una especie de arcos, que eso obviamente está hecho de manera artificial, porque son cosas que están talladas, vemos unas piedras que están puestas allí y obviamente todo eso es artificial. Así que a mí me da la sensación de que cuando se formó todo esto y eso fue el centro donde se juntó todo y la masa de tierra sobresalía para arriba en forma de montaña, tuvieron que picar entre esos 4 trozos para juntar los mares y poder hacer que de alguna manera los mares intentaran juntarse entre ellos, pero no salió bien porque las 4 masas de mares se juntaron y tuvieron que hacer que desembocara directamente hacia el Grand Line para poder meterse ahí en medio. De esta forma se creó el canal directo para entrar en la Grand Line, que es lo que está puesto al día de hoy en el mundo de One Piece, y se crearon los diferentes mares, el North Blue, el South Blue, el East Blue y el West Blue, que significarían los 4 mares que están repartidos a lo largo del mundo. Pero luego tendríamos la Grand Line como esa nueva división para conocer el mundo, y ahí se acabarían juntando lo peor de lo peor, como pasaría a día de hoy en el mundo de One Piece. Yo sé que a algunos la teoría esta les va a encantar, les va a sonar muy guay y van a decir, oye, me gusta mucho la idea Zeira, aunque quizás les pueda parecer un poco locura, y va a haber gente que va a decir, no Zeira, mira, físicamente no es posible porque yo estudio esto y esto y esto y esto no se pueden dar, o esto no pasaría. Mira, yo esto es lo que he buscado un poco, o sea, yo tuve esta idea en la cabeza por ciertos comentarios que ha lanzado Oda, como en ciertos SBS que habla de la ceja de Sanji y dice que el mundo gira, que todo gira, que los giros son importantes o no sé qué, y dije, vale, a ver, ok, ¿qué pasaría? De hecho, creo que más directamente Oda habla algo así como que si el mundo dejara de girar habría catástrofes o algo así, o no sé qué. Entonces, creo que a raíz de eso saqué la teoría, creo, vamos, es que me suena de que viene de eso porque la saqué hace un par de años ya. Entonces, como digo, todo esto viene de una idea tan tonta como eso, que simplemente busqué si tenía una explicación lógica, y luego
luego vi que, bueno, pues que podría darse realmente. Entonces, bueno, si alguien me lo deja en los comentarios y me lo explica, mejor. Pero es un poco la idea que yo tengo al respecto de esto. Vamos, me podéis dejar en los comentarios si esto es posible, si no, si os gusta o si no. Pero bueno, es un poco la idea que... Vamos con el cuarto misterio. No os podéis quejar, esta vez os he traído más de 3, podéis estar contentos. Y es que vamos a ir con ¿qué sabe Dragon? El personaje de Dragon, vamos a ver, desde el primer momento es un personaje que yo creo que en general gusta. Tú ves a Dragon y dices, mira lo que facha, no mira lo que pro. Pero el tío no ha hecho nada, no ha hecho, pero absolutamente nada, el sinvergüenza. Y es que ya se ha hecho un poco meme el hecho de que cada vez que lo veamos diga literalmente 3 puntos suspensivos, que parece rojo en el Pokémon. Es un poco extraño, la verdad, lo de este señor. Y es cierto que es el jefe, el líder del ejército revolucionario, que es un ejército que pues dice generar revoluciones y que debería ser uno de los precursores para acabar con el gobierno mundial. De hecho, el precursor para acabar con el gobierno mundial. De primeras, Luffy, pues no entiendo por qué querría acabar con el gobierno mundial ahora mismo, más adelante puede haber un argumento, pero Luffy ahora mismo como que bueno, no le cae muy bien, pero se la pela un poco. Entonces, el precursor debería ser Dragon y esto debería repercutir en una de las tramas más importantes de la serie. Yo ya os he comentado algunas veces la teoría que tengo con Dragon, de lo que puede pasar y todo el tema, pero ese no es el misterio de hoy. Y es que el misterio es ¿qué sabe Dragon? Hace poco en el arco de Egghead hemos podido ver un poquito más acerca de esto y hemos visto los primeros pasos, un poco el origen de lo que viene siendo el ejército revolucionario, ya que vemos que cuando Dragon va a Ohara, se encuentra con Vegapunk, ese ejército ya estaba formado, ya estaba empezando a dar sus primeros pasos y Vegapunk le dice que no se va a unir a él porque tiene un ejército muy pequeño. Entonces hay que tener un poco en cuenta de esto porque Dragon es el hijo de Garp, muy probablemente, de hecho esto creo que está confirmado, pero bueno, si no está confirmado medio te lo puedo confirmar, de que Dragon ha estado en la marina en algún momento y hay que tener en cuenta eso, que Dragon ha pasado por la marina, muy probablemente habrá visto cosas malas, es lo que se intuye, y que por eso formó el ejército revolucionario, eso está claro. Hemos visto varias personas que han pasado la vida horrible por culpa del gobierno mundial y que se están juntando para eso, generar revoluciones en todo el mundo y derrocar a los Tenryubito, ya que Dragon ha comentado que su objetivo no es tanto el gobierno mundial, sino los Tenryubito. Pero bueno, estos son palabras de Dragon que luego veremos a ver cómo va. Tenemos a Ivankov, que se une a Dragon, que Ivankov ya lo vimos en el pasado de Kuma, que obviamente lo ha pasado muy mal. Tenemos a Kuma, que bueno, ¿qué te voy a decir de Kuma? Dragon, o sea, hay varios pilares dentro del ejército revolucionario, varias personas que lo han pasado mal. El mismo Sabo, que directamente le bombardea un Tenryubito, y nos hacen ver que el mundo tiene esa gente que gobierna, que hace las cosas muy mal y que les hacen pasar la vida horrible. Y esto yo creo que por motivos tú lo piensas y dices, a ver, motivos para que Dragon genere el ejército revolucionario no le falta. Realmente no haría falta explicar mucho más para explicar el por qué lo ha generado. Pero hay mucha gente que habla de esto y a mí personalmente me parece que es un tema que Oda debería tratar, es exactamente por qué Dragon lo inicia. ¿Qué sabe Dragon? ¿Qué ha visto Dragon? Ya más allá de eso, otra cosa que comentaré ahora, pero vamos. Dragon, como digo, seguramente lo inicie por todo el tema de la marina y por todo el tema que os he dicho y por todo el tema de tal. Pero, ¿qué fue? ¿Cuál fue el momento clave en el que Dragon dijo, ok, me voy de la marina y tengo que hacer algo para cambiar esto? Y empezó a generar el ejército revolucionario. Me encantaría de verdad llegar a ver este momento, y creo que sería muy importante. Pero claro, aquí os hago un poco la pregunta, ¿realmente vio algo tan, bueno, no tan importante, digamos, como eso, como esclavitud y todo el tema, que obviamente es importantísimo dentro del mundo de One Piece, pero voy a que no vio algo como AIM o algo así, o algo demasiado esquizofrénico que digas, Dios, qué barbaridad, sino que vio algo que ya hemos visto repetidas veces en el mundo de One Piece y eso le hizo querer cambiar, o realmente tuvo un shock emocional muy grande por otra cosa y eso hizo directamente que quisiera acabar con eso. Otra teoría muy popular es que el gobierno mundial acabó con la mujer de Dragon y la madre de Luffy, que entre la misma persona, y que a raíz de eso Dragon pues busca venganza contra el gobierno mundial, que es algo muy viable, es posible, me gusta y está bien tirado. Pero más allá de esto, yo os pregunto, ¿qué sabe Dragon? Me refiero, creo que el misterio que hay que tratar aquí realmente es ¿qué sabe Dragon? ¿Cuánto llevamos hablando de Dragon en el mundo de One Piece? Mucho tiempo. ¿Cuánto lleva Dragon con el ejército revolucionario? Muchísimo tiempo. Entonces, viendo todos estos años que el mundo de One Piece ha tenido a Dragon en sus filas, viendo todos estos años que han transcurrido en el mundo de One Piece, que Dragon ha estado formando el ejército revolucionario, ¿de verdad creéis que Dragon no ha aprendido nada? ¿De verdad creéis que Dragon no ha investigado nada? ¿De verdad creéis que Dragon no se ha movido para intentar averiguar más cosas de esto? A mí me da la sensación, o yo vería lógico que sí. Me refiero, Dragon es un personaje que, como hemos visto, está muy involucrado en todo el tema de la causa, es su objetivo principal y todo esto. De hecho, hemos visto que recientemente se ha hablado un poco de Imu y todo el tema, pero yo os pregunto, ¿qué tanto sabe Dragon? O sea, si nos ponemos a analizar, Dragon debería, en mi opinión,
haber investigado los textos del siglo vacío como fuera. Sí que es cierto que él parece que no tiene la capacidad de leer poneglyphs, pero vamos a ver, ha tenido allí a Robin, podría haber aprendido un poco si lo hubiera pedido, podría haber investigado libros, tenía contacto directo con Vegapunk, quien también sabía cosas del siglo vacío, podía haber ido a Elbaf a leer los libros de Ohara, podría haber investigado más cosas. Él es un personaje muy importante en el mundo de One Piece como para que no sepa nada demasiado relevante, me refiero. Es el líder del ejército revolucionario, es alguien que quiere ir en contra del gobierno mundial y cambiar todo lo establecido hasta el momento. Él no sabe por qué se formó el gobierno mundial, cuál es la realidad de todo eso, qué se esconde detrás, qué hay detrás del Gorosei, Imu-sama existe, o sea, no sabe nada de esto, se vería muy raro. De hecho, una de las cosas que me sorprendieron fue que cuando Sabo le comenta a Dragon y a Ivankov todo el tema de Imu, medio como que parecen sorprenderse. Sí que es cierto que pienso que Dragon fingió un poco ciertas cosas, porque la reacción de él es como rara, sabe como cosas raras también acerca de esto, no habla demasiado acerca del tema, o sea, me da la sensación de que él sí que sabía cosas de esto un poco antes, o tenía sus sospechas, pero me decepcionaría mucho a mí que el personaje de Dragon no tuviera ni idea de Imu antes de lo de Sabo, o no tuviera ni idea de nada del gobierno mundial, porque han transcurrido muchos años y él debería haber estado investigando. Y sobre todo el tema de que, claro, si tú quieres quitarte de en medio al gobierno mundial, aparte de tener muchísima fuerza, muchísimo poder y muchísima gente en la que puedas confiar, tendría que tener también mucho conocimiento de causa, porque obviamente tendría que haber estado investigando. Si no, Dragon, ¿qué ha hecho durante estos 20 años? Simplemente se ha tirado 20 años recopilando gente para unirla a una fuerza. Entonces no ha investigado nada, no ha avanzado nada y no se ha preocupado nunca de cuáles son los entresijos del gobierno mundial o algo para poder atacarlo. Debería ser que sí. Y es que, claro, algo que comenta Dragon es que cuando realmente él piensa que va a empezar la guerra final, o cuando realmente va a empezar la guerra contra el gobierno mundial, será cuando muevan a los caballeros de Dios, a los Kami no Kishidan. Entonces Dragon, como mínimo, algo sabe, porque esta gente es una fuerza de combate que está totalmente oculta al mundo y que muy poca gente debería saber de su existencia. Entonces Dragon ha ido a entender que algo sabe de más, pero ¿qué tanto sabe? ¿A vosotros no os decepcionaría un poco que Dragon no fuera de las pocas personas en el mundo que dijera sospechaba que había alguien por encima del Gorosei por estas escrituras, o realmente sé que había alguien encima del Gorosei por esto, por esto y por esto? A mí me daría la sensación de que debería, o sea, creo que si hay algún personaje que puede opinar un poco acerca de esto y tener un poco de idea y que tenga lógica es Dragon. O sea, otro personaje que se me viene a la cabeza es Saúl, si ha investigado mucho las cosas de Ohara. Otro personaje podría ser algún gigante ancestral que haya por allí. Otro personaje sería, por ejemplo, Robin, pero creo que no hay muchos personajes que deberían de conocer la existencia de Imu, o sea, de saber por qué está allí, quién es realmente y todo esto, y creo que debería haber alguien, o sea, me refiero, debería haber al menos una persona que conociera a Imu o algo así, porque si no, de verdad te has mantenido 800 o 900 años por allí escondido, que nadie se ha enterado de nada y no vamos a tener contexto hasta que tú no decidas explicarlo. Es raro, la verdad, porque realmente no creéis que podría ser un poco raro que Imu se ponga a explicar toda su historia sin venir a cuento y encima vete tú a saber en qué capítulo. Me refiero, Imu no es que sea una persona muy dialogadora y que hable con mucha gente. De hecho, fíjate a Cobra que enseguida intentó atacarle, intentó quitárselo de en medio. Entonces, claro, viendo todo esto, ¿qué podemos sacar de allí? Que Imu, aparte de que Imu parece ser una persona que, como digo, no es muy dialogante, podríamos sacar muy pocas cosas de esto. Entonces me parece a mí que Dragon o otro personaje tendría que explicarnos quién es Imu y ciertas cosas de estas. Sobre todo, como digo, es que Dragon debería saber muchas cosas del gobierno mundial, cosas incluso que ni hayamos visto y que no tengamos ni idea, porque vamos a ver, entonces, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo con el ejército revolucionario? No sé, o sea, no se me ocurre mucho mejor personaje para que el gobierno mundial que no sepamos y que debamos saber, porque vamos a ver, yo creo que lo de Imu y ciertas cosas son cosas que deberíamos saber. Entonces, ¿qué tanto sabe Dragon? Yo espero que muchísimo. Vosotros no sé qué pensaréis acerca de esto. Sí que hay mucha gente que me dice, no, Zeir, a mí Dragon no me da la sensación de que sepa tanto. Esto pasa mucho en los directos cuando sale Dragon y siempre digo que debe hablar o debe decir algo importante en el momento que aparezca más adelante. Pero bueno, yo de momento decir que sí que pienso esto acerca del personaje, así que veremos a ver qué dice Oda, pero déjamelo en los comentarios. Y vamos ahora con el quinto y último misterio, y es que hay que analizar de dónde sale Fujitora y de dónde sale Ryokyu. Como me cuesta mucho pronunciar Ryokyu, lo voy a decir Green Bull, ¿vale? Creo que así nos entenderemos todos mejor. A lo que me refiero con de dónde salen estos personajes es que, claro, en el mundo de One Piece tenemos mucha gente que es muy poderosa y todo eso, sobre todo en tema piratas, y el gobierno y la marina necesita gente que sea muy fuerte también, pues para ponerles un poco de contramedida y tener ellos también un gran poder, porque al fin y al cabo, como dijo Doflamingo, la justicia también es poder, la justicia es del que gana, entonces la marina debería ganar o debería tener su poder suficiente para impartir justicia. Tenemos a los almirantes y tenemos
tenemos eso que es la mayor fuerza militar de la marina. Luego tenemos el almirante de flota en todo caso, pero el almirante de flota hemos visto que se dedica también a tomar muchas más decisiones de papeleo que de ir a luchar, como pueden ir los almirantes. Entonces, obviamente los almirantes son fuerzas muy poderosas y después del time skip, como tuvimos a Kiki que desertó de la marina y a Kainu que subió al almirante de flota, tuvieron que meter dos personajes nuevos para acompañar a Kizaru, los tres almirantes. Y los personajes fueron Fujitora y Ryukugu. Mucha gente puede pensar que estos almirantes vinieron directamente de los vicealmirantes, pero esto es algo que no se ha dicho nunca en la obra. Y de verdad, esta gente estaba de vicealmirantes con lo poderosos que son. Un poco raro cuando hemos visto que los vicealmirantes nunca han hecho nada importante. Son bastante vendehumo, de decir la verdad. Entonces, estos personajes, ¿de dónde salen? Creo que esto es algo que podría considerarse un agujero de guión en muchos casos. O sea, de verdad, estos dos personajes estaban en su casa tranquilamente y eran tan poderosos y tenían este sentido de la justicia. ¿Y qué hizo la marina? Abrió una especie de anuncio por panfletos poniéndolo por todo el mundo de One Piece diciendo se busca almirante. A ver, es raro la verdad, no me imagino las entrevistas de trabajo con Akainu diciendo, bueno, ¿y por qué quiere entrar usted a la marina? Bueno, mire señor, es que tengo un gran sentido de la justicia, tengo una fruta muy rota y me apetece entrar. Y Akainu diría, ah, muy bien, contratado. La verdad es que es raro, la verdad, si lo piensas es raro. Yo con Fujitora he de decir que sí que tengo un poco de teoría de por qué él está en la marina, de ver por qué incluso con su tipo de justicia está. Mi teoría es que es hermano de Akainu, creo que esto es algo que, bueno, en mi cabeza tendría cierta lógica y tal, ya lo he explicado un par de veces porque creo esto, pero bueno, el trato que tienen los dos, el hecho de que sea una justicia tan diferente a la de Akainu, que Akainu tampoco le dé mucha importancia en el sentido negativo porque sí que le ha puesto ciertos castigos y se ha discutido con él, pero no lo ha echado ni le ha tomado una reprimenda demasiado bestia, y Fujitora tiene los huevos para recriminarle cosas a Akainu, lo cual mola. Entonces, a mí me da la sensación de que podían ser hermanos y digamos que Fujitora estaba intentando impartir justicia por su cuenta o que estaba siguiendo su propia forma de vida y que era muy poderoso, al igual que Akainu, porque eran hermanos y todo el tema, vale, lo que quieras. Entonces, entiendo que lo pongan de almirante, que Akainu piense en alguien que quiera lo mejor para el mundo, que puede seguir una buena justicia y piense en su hermano y que encima es muy capacitado para el puesto, me cuadra, tiene sentido. Pero lo de Green Bull, la verdad es que no lo acabo de entender. Este personaje, de verdad, vamos a ver, analicemos este personaje durante, nada, un momento. Este personaje está completamente mal de la cabeza, pero muy mal de la cabeza. Y no te hablo de mal de la cabeza, de decir, ah, bueno, es que no, es que es verdad que está muy mal de la cabeza. Es un tío que es un completo psicópata, es un completo psicópata. De hecho, fijaos si está mal de la cabeza, que le dijeron, no hace falta que vayas a Wano, y él fue él solo, y bueno, al final Shanks le metió la que le metió, ¿no? Sin estar presente. Pero Ryukugu es un personaje peligroso, un personaje muy bestia, muy sádico. Hemos visto que directamente ataca a los piratas de Kaido y les succiona toda la energía vital, por así decirlo, y los deja reventados. O sea, les hace una liposucción muy bestia con todo esto. Entonces, oye, hay que tener un poco de cuidado con esto porque es un personaje que es muy fuerte, muy fuerte, porque es una fruta tan fuerte como la logia de las plantas, que es una fruta que tienes que tener en cuenta como mínimo. Entonces, este personaje, ¿de dónde sale? Porque este personaje, repito, que estaba en su casa tranquilamente también, con la fruta, con la esquizofrenia que tenía y con todo el poder, pues es algo que no sé exactamente si va a tener explicación. Esto es algo, como digo, que me gustaría aportar una teoría lógica con respecto a esto y creo que con Fujitora se puede aplicar, pero con Green Bull ahora mismo la verdad que me pillas muy en frío y me da la sensación de que ya no es solo de que me cuesta hacer una teoría acerca de esto porque no le acabo de ver la lógica, sino que creo que Oda no lo pensó mucho. Oda dijo, bueno, pues necesito dos almirantes nuevos, van a ser este y este, e incluso tendrán un pasado de por qué persiguen esta justicia, pero no entiendo cómo acabaron en la marina. Por ejemplo, imaginemos que ahora otro de estos dos personajes deserta de la marina y se va y necesitan otro almirante. ¿Qué van a hacer? ¿Subir un vicealmirante o van a escoger a alguien aleatorio de ahí fuera? Es que es raro porque por muy poderoso que sea, van a meter de verdad un personaje que no conocen, van a meter un personaje del cual no saben mucha cosa, en vez de subir a un vicealmirante que seguramente lo tengan mirado y todo, a pesar de que quizás no sea tan poderoso, porque claro, la marina al fin y al cabo necesita poder. Entonces creo que esto puede ser uno de los agujeros de guión más grandes que tenga Oda, y es que es algo que no se suele pensar mucho, ya que Oda el sinvergüenza lo ha hecho muy bien y no le das mucha importancia, simplemente das por hecho de que están allí, que son los nuevos marines, pero no te preguntas de dónde vienen. Y es que yo cuando me hice esta pregunta dije, claro, ¿y de dónde ha salido esta gente? ¿Que han salido directamente de la noche a la mañana, han spawneado en el mundo de One Piece? No, obviamente no. Entonces esto es algo que a mí me viene rondando la cabeza desde hace mucho tiempo y que me apetecía traeroslo aquí, más que nada para no comentaros yo una idea muy loca acerca de esto, que con Fujitora creo que, bueno, el hecho de que sea hermano de Akainu es una teoría bastante loca, creo que no me lo podéis negar, pero sí que quería preguntaros acerca de esto y que me dejarais en los comentarios un poco todas las teorías que tenéis acerca del tema de Green Bull, acerca del tema de Fujitora y por qué están en la marina, y sobre todo si los recomendó Akainu o no, porque hay que pensar que el gobierno mundial también quiso meter mano cuando quisieron poner un almirante de flota. Fijaros que el almirante de flota elegido iba a ser Aokiji,
y finalmente hicieron que se pegara con Akainu de alguna manera por culpa del gobierno mundial, porque ellos preferían tener a Akainu, porque era alguien que estaba un poco más afín a sus ideas. Entonces esta gente la ha elegido Akainu, la ha elegido el gobierno mundial. Quizás han tenido alguna recomendación por parte de gente como Sengoku, que era el almirante de flota anterior, quizás los ha recomendado a Kiji, no tengo ni idea y me gustaría, la verdad, me gustaría ver esto y me gustaría entender el porqué. También es cierto que yo tengo ciertas teorías sobre que el verdadero jefe de la marina podría ser Aokiji y que simplemente sea todo una especie de teatro y todo el tema, pero eso no toca en el día de hoy, y me gustaría mucho ver una interacción, un encuentro o algo por el estilo de Fujitora y de Aokiji. No sé si soy el único, pero me gustaría bastante ver cómo hablan de la justicia, que se peguen un par de golpes y tal, nada muy agresivo, un par de golpes como de advertencia para generarte hype ahí un poquito, y ver sobre todo una conversación un poco más profunda acerca del todo el tema. Pero en general, como digo, no tengo ninguna teoría acerca del tema, así que me gustaría muchísimo que me lo dejarais en los comentarios opinando un poco qué pensáis acerca de todo este tema. De verdad, podéis dejarme la teoría más loca que tengáis acerca de esto, o simplemente si pensáis que es un agujero de guión de Oda y que es una aliada que ha tenido, que no pasa nada, que en más de 1000 capítulos es normal hacer alguna aliada de estas, que tampoco es que sea nada importante, pero sí que se me hace curioso y la verdad me hace bastante gracia. Así que como digo, dejadme en los comentarios todo porque os voy a leer. Hasta aquí el vídeo de hoy de resolviendo misterios de One Piece. Como digo, en el día de hoy he traído 5 misterios de One Piece en vez de 3. Creo que es un buen power up y un buen upgrade directamente para la sección. Creo que en vez de 3 traer 5 muchísimo mejor. Y te traería más, pero claro, vamos a ver, eso ya es saturar. Una cosa es 5 que está bien, pero ya 6, 7, 8, 9 o 10, eso ya es vicio, eso ya no, gente. O sea, vamos a poner un límite. De igual manera, ya sabéis que os voy a traer recopilaciones de los misterios de One Piece, porque hay mucha gente que le gusta verlos del tirón, y si os traigo a veces resolviendo misterios de One Piece del tirón, juntados todos en un vídeo, eso os gusta bastante, así que lo haré. Pero también esta clase de vídeos depende muchísimo de vosotros, porque en los comentarios recordad que me podéis dejar todo lo que queráis acerca de esta sección. Si tenéis algún misterio de One Piece que pensáis que vosotros podéis tener una solución a él, o que hay algún misterio que digáis que os ronda la cabeza muchísimo y que queréis que yo mismo os lo responda, que yo mismo os hable de ello, que yo mismo os pueda dar alguna explicación medio convincente acerca de esto, dejadmelo en los comentarios porque ya sabéis que me encanta resolverlo, me encanta hablarlo, y esta sección es para ello directamente, gente. Esta sección es directamente para hablar de eso, entonces reventadme los comentarios directamente con todas las preguntas, todos los misterios o todas las cosas que tengáis, porque de esta manera vais a hacer que haya más. Y ahora que vamos a necesitar 2 misterios más por vídeo, los comentarios son más importantes que nunca. Y también otra forma de que esta sección continúe y que haya más vídeos de esto, que de hecho lo haya relativamente pronto, es reventando el botón de like, que es completamente gratis, y suscribiéndote al canal, que también curiosamente es completamente gratis, para que haya más vídeos acerca de esto. También déjame todo lo que opinas del vídeo en los comentarios, todas las opiniones que tengas. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.